Pereira tiene el 31.13% de la votación a nivel nacional. Jorge Tuto Quiroga tiene el 27.3% esta jornada electoral. Samuel Dora Medina el 20.2%. Andrónico Rodríguez obtuvo el 8% de los votos. Manfred Reyes Villa 6.9%. Eduardo del Castillo 3.2%. Pavel Aracena, 1.6%, al igual que Johnny Fernández, el 1.6%. Estos son los resultados. Así votó Bolivia esta jornada. Así como Rodrigo es el gran ganador, el gran perdedor es este proyecto totalitario que se ha reducido a Andrónico y a Castillo, que entre ellos suman creo que 11%, pero el antiganador de esto podría ser Evo Morales, porque Evo Morales les ha demostrado que sin él, Castillos, Andrónicos, García Lineras, Choquehuancas y Arce no valen nada. Una compañero decían, vamos a votar, pero no vamos a elegir. Hemos votado el voto nulo, no hemos elegido al presidente. Y no hay un ganador con el 50% en nuestras elecciones nacionales. El segundo, tampoco, entre el segundo y tercero hay una diferencia de 10%. ¿Cómo va a ser entonces la segunda vuelta? Pero tienen todo montado, ¿no? Para eso han cambiando al mando militar para garantizar el fraude. Recuérdense, desde mañana pasado va a ser el debate. Entre derechas se van a pelear. Y todos, el pueblo contra la derecha, contra el imperio, esa es la lucha de no solamente Bolivia, sino en todo el planeta, en toda América Latina. Compañeras, compañeros, yo aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales. Felicidades a ustedes, compañeros que acompañan, felicidades a todos y a todos. La lucha va a seguir.